Oh my god. Hola, hola, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Glenda Tobías y si tú eres nuevo, gracias por darle click a este video. Te invito a que te suscribas y que le des a la campanita para que les caigan todas mis notificaciones. Voy a hacerle Photoshop a algunas de mis fotografías y vamos a ver cómo se verían si me pongo una ayudadita por aquí. Por aquí. Bueno, voy a tratar de hacerlo algo exagerado para ver cómo me viera. Tal vez me parecería una de las Kardashian con ayuda de esas aplicaciones. Bueno, voy a usar una que se llama PicsArt. Tal vez muchos de ustedes ya la conocen y si no, pues aquí se van a enterar de ella. Es una aplicación que yo la estoy usando gratis porque también está el que tú puedes pagar por ella, pero yo no he tenido necesidad de hacer eso, así que solamente la estoy usando gratis. Voy a hacerle algo exagerado a mi cuerpo, así que si ustedes quieren ver estas fotografías, quédense aquí. Ok, lo primero déjenme decirles que yo no la estoy promocionando ni nada por el estilo, simplemente yo la he usado para hacer algunas de mis fotografías, caricaturas y cosas para ponerlas en mis videos. Nunca le he hecho ese tipo de Photoshop a mis fotos. Simplemente a veces les he cambiado el color de piel o el filtro, como hacerme un poquito más bronceada. Lo vamos a hacer desde mi teléfono. Yo realmente no sé si esa aplicación se puede hacer desde la computadora, no lo sé, no lo he averiguado, pero sí lo hago del smartphone. Así que lo vamos a hacer aquí. Ok, lo primero que vamos a hacer es abrir la aplicación PicsArt. Por aquí les va a estar saliendo a ustedes todo lo que yo haga en mi teléfono. Entonces, vamos a abrirla. Tiene que cargar. Que aquí ya cargó. Le doy en la X de cerrar porque yo no quiero pagar por esta aplicación. Y busco aquí en Free Photos, que están acá. Le doy en See All, que es ver todas. Voy a escoger una foto de aquí que va a ser el background de mi fotografía. Quiero ver cuál vamos a escoger. ¿Cuál le damos? Muchas bonitas. Okay. Vamos a escoger esta. Sí, esa. Y aquí le van a dar en donde dice Add Photo. Y ahí me voy a ir para el álbum, que yo ya tengo el álbum aparte. Y vamos a escoger esta. Y vamos a agregar esa. Y lo que vamos a hacer es hacerla grande. La vamos a hacer grande aquí. Y la voy a poner así, todo lo grande que puedo hacerla. Aquí sale la flechita, la voy a dejar aquí, así, y luego ven un borradorcito que sale en la parte de arriba. Entonces le doy a ese borradorcito y aquí arriba dice Person, porque yo quiero que me borre la parte de atrás. Ahí está. Y lo que voy a hacer, ven que hay unas partes como que no se sombreó bien, como que no lo agarró bien aquí, por ejemplo. Entonces le voy a dar en Eraser y hago grande la fotografía y empiezo a hacerle así en medio para que el background se vea mejor. Que conste, no soy profesional, vamos a hacer así una media nada más para ver cómo nos veríamos en un lugar diferente. Así les sirve a ustedes cuando se han tomado fotos muy lindas pero no les gusta algo de la parte de atrás. Aquí estoy borrando la sombra. Aquí se me ve algo en la mano que lo vamos a borrar. Aquí ustedes pueden hacer más grande la cosa con la que borran o más pequeña, depende como lo quieran. Lo borramos. Creo que aquí está más o menos. Uy, me borré la mano. La brochita sirve. Esta que se sale en azul para volver a sombrear la parte que ustedes han borrado, o si se equivocan también ahí salen unas flechitas o arriba de mi cabeza como que sale el background anterior.
Ahí está. Ahí está. Ok, ahorita ya logramos la fotografía. Ya tenemos la foto. Ya aparecí en ese lugar, pero tengo el teléfono en la mano. Me voy a poner... La vamos a guardar aquí en la flequita en el superior derecho. Le doy en la flechita y ahora lo que voy a hacer es me voy a poner una calcomanía o algo ahí. Sticker. En sticker vamos a buscar, ¿qué le pongo? Flores. Voy a buscar flowers. Aquí le doy en la lupa y pongo flowers. Y aquí me salen unas flores. Las que salen con coronita quiere decir que ustedes tienen que pagar por esas. Así que no escojan esas. Escojan las que no tengan una coronita ahí. Y vamos a buscar... Ay, no me quiere cargar. Estas. Oh no. Veamos si las puedo ocultar. Ya me puse una flor. Y la foto como que se me mira algo pálida. Así que lo que vamos a hacer... Darle la flechita otra vez. Y lo que voy a hacer es darle... En los efectos. Le vamos a dar el primero que dice HDR, creo yo. O probemos cómo se ve. ¿Qué piensan del HDR? Se ve oscurito. Dodger. Se ve más o menos. Noise. Film. No, está entre el primero y el segundo. Le vamos a dejar el primero. Le doy guardar. Y aquí ya me sale. Ahora lo que vamos a hacer. Vamos a ponerle. Nos vamos aquí donde dice Tools. Y nos vamos donde dice Stretch. A la parte de esa coronita dice una de Stretch. Y ahí voy a tratar de hacerme más grande la cadera. Vamos a ver si puedo. ¿Saben qué? Voy a tratar mejor de hacerme un poquito de cintura. A esta foto solo vamos a cambiar el background, lo que vieron, y le pusimos esas flores. Y solamente voy a tratar de arreglarme la cintura. Así que vamos a ver si puedo aquí donde dice Squeeze. Vamos a ver. Creo que ahí va. O más o menos. Quiero ver. Voy a poner más power. A ver si no quedo rara como extraterrestre, porque no soy buena haciendo esto. Y vamos a hacerla al otro ladito. Ahí va, ahí va. A ese lado sí me agarró, miren. Oh my god. Uy, ahí ya me pasé, ya me está mirando así. Quiero ver el otro lado, si puedo hacer ese efecto. Ahí está. Uy, no, ya quedé deforme. No, de ese lado no me gusta. Vamos a dar volver. Ahí está. Y bueno, voy a hacerle uno delicadito ahorita. Uno, tal vez puedo. La voy a dejar así porque por lo menos a un lado se me mira la cinturita, ok. A esta solo eso le vamos a hacer. Vamos con la siguiente. Bueno, primero la vamos a guardar. Le damos aquí en la flechita que sale aquí arriba. Le di ahí. Ahora la vamos a dejar así. Le vamos a dar en guardar. Y después les voy a enseñar el antes y el después. Pues ahí quedó. Damos guardar en las fotos de nuestra galería. Y ok, ahí está esa. Ok, vamos a escoger la siguiente fotografía. Vamos a escoger este background. Vamos a buscar la foto que yo quiero. Uy, no, le di en texto, no es ahí. ¿Dónde está? Aquí, adherir foto. Y vamos a adherir esta, en la que salgo como Lady Gaga. Bueno, si no han visto ese video, lo tengo por ahí. También lo pueden ir a buscar. Vamos a hacer la foto lo más grande que podamos. Aquí. Sí. No, tal vez la voy a hacer un poquito más pequeña porque quiero que se mire esa parte de atrás que está súper cool. Ok, la vamos a dejar así.
y vamos a darle en la parte de arriba, ¿se acuerdan el borrador que les dije? Le vamos a dar ahí y vamos a escoger person. Y eso hace el trabajo. Miren, oh my god, ya quedó. Creo que ha quedado perfecta. Bueno, vamos a usar un poquito la brochita porque aquí como que las botas se me miran borrosas, como que no la agarró. Ahí está. Esta foto me quedó muy bien. Esta foto hice una buena pose. Ok, ahora lo que vamos a hacer es darle donde dice, uy, se me borró esa parte, le voy a dar aquí, donde dice shape. Uy, ¿qué es esto? Miren qué bonito. Puedo desaparecerme. Miren, puedo desaparecer algo. Qué cool. Puede servir para otra cosa. Bueno, no estamos buscando eso. Lo que quiero hacer es, vamos a dar guardar, ok, y vamos a darle guardar acá y vamos a buscar, irme donde dice tools y le vamos a dar donde dice stretch, y aquí vamos a ver si me puedo hacer más grande la pool. Vamos a ver, ok, dice, vamos a usar este, ok, donde dice inflate, que es en inglés es inflate. Ok, vamos a usarla acá, veamos si funciona. Oh, sí, creo que sí, quiero ver. Aquí donde sale, en la parte superior sale una mitad como así sombreada, la que toco, quiero ver. Oh my god, miren la diferencia. Sí funciona. Vamos a hacer la otra. Uy, se me borró. No, esa ya se ve muy... ¿qué puedo hacer? Allí con delicadeza. Wow. Uy, como que la primera la hice un poquito mal, pero tengo una más grande que la otra. Bueno, eso es normal, pero bueno, aquí voy. Ahí se me mira una manchita, ¿verdad? ¿Cómo lo arreglo? Uy, ahí ya se deformó. Ahí está. Ese es como mi cabello el que está ahí. ¿Creen que se ven más grandes? O simplemente... sí, se ven más grandes. Ok, ahora vamos a hacer una cinturita más pequeña. Bueno, que ni tengo, pero aquí por la pose se ve una cinturita. Vamos. Ahí va. No voy a poder ni respirar, una cinturita de avispa. Oh my god. Miren esa. Ahora me voy a poner... voy a tratar de hacerme más grande la cadera, a ver si puedo. ¡Miren! Oh my goodness. Vamos a ver al otro lado. Uy, no, me arruiné la mano. Por eso es el problema. Uy, no. Miren, parezco que me han operado mal de ahí. No. Aquí tengo que ser más delicado. No sé cómo hacerlo. No sé qué está pasando ahí. Ahí está. No, ese no. Oh my goodness, mira cómo me miro. Hoy sí me parezco un poco a todas esas, con esos cuerpos, con esas cinturitas, esas caderas y esas pechonalidades gigantes. Que yo ya tengo un poquito. Ok, ya me gustó. La vamos a dejar así y le voy a estar mostrando el resultado final después para que vean las diferencias, ¿ok? Oh my god, ya quedó. Ok, ya quedó esta. Vamos con la siguiente. Ok, vamos con la siguiente. Es una que no le voy a cambiar el panorama de atrás, así que de un solo me voy a ir acá donde dice All Photos.
y vamos a buscar acá en los álbumes, mejor dicho, y vamos a agarrar esta que salgo en traje de baño. Ya automáticamente me salió ahí. Cuando ustedes no quieren cambiarle nada en la parte de atrás, ya solo la ponen así. Y lo que vamos a hacer es irnos aquí donde dice Tools y vamos a hacerle lo que dice Stretch. Y aquí, honestamente aquí fue muy buena la pose, así que se me ve más o menos la cintura, porque realmente mi cintura no es tan linda, pero acá se me ve muy bien, pero nos vamos a hacer una mejor. Y vamos a usar el que dice Squeeze, yo creo. Se me van a ver más grandes las costillas. ¡Oh! Miren, oh wow. Y ahora vamos a hacer la parte de acá arriba. Y esta aplicación, todo esto lo pueden hacer de gratis. Bueno, no les estoy diciendo que lo hagan, pero por diversión está bien. Miren cómo se está viendo, aunque las costillas se me están viendo más grandes. Ok, ahora le voy a dar aquí donde dice Inflate, ahí donde se puso azulito, y vamos a ver si me funciona con las boobies. No sé cómo hacerla para así. En vez de quedar bien más deforme voy a quedar. Sí se está haciendo un poco más grande, veamos. Ahí va. Oh, sí. Sí funciona. Miren. Wow. Ya me veo rara. Oh my goodness. Me voy a poner más cadera. Aunque me tapé un poco las pubis así. Claro, este no es un Photoshop de profesionales ni nada, así que obviamente esto es un juego y no es para que también querramos, es solamente para ver si nos podemos llegar a parecer a esas estrellas de Hollywood. Pero no es que tenemos que ser así. Bueno, ustedes me entienden a lo que quiero llegar. Vamos a hacer la cadera más grande, ok, vamos a ver si se puede. Oh my god. Ahora sí ya me voy a ver como las... Oh, oh my god. Esto sí ya no se ve tan natural que digamos. Bueno, como esas óperas. Bueno, ni me luce hablar de eso, ¿verdad? Pero como las que exageran con las operaciones. Aquí va. Wow. Vamos a ver la pierna. Oh, no, ahorita sí que ya no. Esta fotografía como que me miro muy rara, sí. Oh, I'm glad. Estoy feliz porque se ve mejor la original que esta, pero bueno, eso es solo para que vean el antes y el después. Oh my god. Sí, la vamos a dejar así. Y lo que voy a hacer ahora es ponerle un efecto más dramático. Quiero ver. No, no me gusta, entonces lo vamos a dejar así. De los colores pueden escoger de otra aplicación porque los colores como que no están muy bien. Aquí sale todo lo que quieran. Aquí le puedo dar fit. Y aquí es donde le decía que se van. Aquí donde dice imagen, ustedes pueden dejar la misma imagen y ya les aparece en blur. Así como ustedes quieran, lo vamos a dejar así. Miren. Oh, qué lindo se ve así. Casi ni se nota, más o menos. Wow. Pero me he quedado asustada con esta fotografía. Ok, la vamos a guardar. ¿Qué les parece? Bueno, ya al final les voy a mostrar el antes y el después. Oh my god. Esto está más que chistoso. Hoy sí me voy a parecer un poco a las que tienen ese cuerpazo, grandes caderas. Bueno, vamos a dar down. Y todo esto lo he hecho con la aplicación así, gratis. Y aquí pueden hacer muchas cosas. Yo creo que esa va a ser la última fotografía ya de ahora. Sí, en otra ocasión vamos a hacer otras cosas. Ahora ya les enseñé cómo hacer un poquito de magia. Yo lo hice exagerado, ¿verdad? Un poquito exagerado.
no, mucho exagerado. Pero ustedes lo pueden hacer así un poquito. La verdad, yo no vayan a creer que todas mis fotografías les hago eso. No, no lo hago. Sí, les hago alguna ayudadita, pero es como luz, color de piel, cosas así como que se me vea más iluminado. Vamos a ver el antes y el después, ¿ok? Bueno, la primera sí, ahí pueden ver que sí me hice la cintura un poquito rara, pero era porque lo hice toda la carrera. Pero ya ven que si tienen una parte de atrás que no les gusta y si tienen algo en las manos lo pueden cambiar con flores. Miren el antes y el después. Aquí vamos a poner el antes y aquí vamos a poner el después. ¿Qué les parece? ¿Cuál les gusta más? ¿Y la segunda? Este es el antes y este es el después. ¿Creen que quedó? Creo que con la segunda hicimos un buen trabajo. Como que con la segunda bueno, buen trabajo. No que me guste mucho cómo se mira el cuerpo, pero sí se ve como una cinturita de avispa y una cadera y así la grande. Y se ve así cabal como una caricatura, ¿verdad? Como esas exageradas de la televisión, las que se operan así gigante. Oh my God. Sí, se ve algo grande. Bueno, y la última, Dios mío, miren el antes y el después. Ahí sí que exageré con la cintura. Bueno, con todo un poquito. Sinceramente en esta fotografía me gusta más el antes, para serles honesta. No sé, ustedes déjenme ahí en los comentarios cuál les ha gustado más y si aprendieron algo con esta aplicación PicsArt. No la estoy promocionando ni nada, pero es gratis, así que ustedes la pueden usar para hacer, no sé, a veces sí necesitamos cambiar algo de la parte de atrás de nuestras fotografías y siento que esta funciona muy bien. En otra ocasión vamos a hacer otro tipo de Photoshop, bueno, algo parecido, pero les voy a mostrar otras aplicaciones también. Espero que les haya divertido este video. Aclarando, este video no es para incentivar a cuál es el cuerpo perfecto ni nada, porque eso que acabo de hacer no es nada de perfecto, es algo exagerado, así que es solamente para divertirnos y para ver si podemos parecernos un poco a esas estrellas extravagantes. Okay. Bueno, gracias por todo. Los invito a que vean mis otros videos y a que se suscriban, que le den a la campanita para que les envíe mis notificaciones de los videos que hago y que comenten, que le den like. Y aparte que estoy haciendo videos los miércoles y domingos, pero algunos miércoles tal vez no voy a poder hacer por el tiempo porque trabajo, pero los domingos siempre va a haber video. Si no es domingo, es sábado, por eso necesito que se suscriban, ¿ok? Nos vemos a la siguiente. Recuerden que los quiero mucho y que los veo en el próximo video. Bye.